GTQ Podcast, toda la actualidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de GTQ. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está cobrando cada vez más relevancia en el campo de la gastroenterología y la hepatología, la toxicidad gastrointestinal inducida por los inhibidores de los puntos de control inmunológicos. Esos tratamientos que han revolucionado el manejo del cáncer traen consigo no solo promesas, sino también desafíos. Nos interesan todos los pacientes potencialmente en riesgo, pero especialmente los que padecen una enfermedad inflamatoria intestinal y que precisan este tratamiento por la coexistencia de un cáncer. En este escenario, los desafíos tienen un plus de complejidad. Para iluminar este tema y ayudarnos a navegar por estas aguas a veces turbulentas, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Luis Menchel Viso. Él es especialista en enfermedades digestivas del Servicio de Medicina Aparato Digestivo del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Luis, con su experiencia y liderazgo, ha llevado a cabo el documento de posicionamiento de las sociedades AEH, AEG, SPD, SEOM y, por supuesto, GTQ. Es la persona ideal para desentrañar las claves de este desafío médico. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor cómo manejar estas situaciones tan complejas. Luis, te queremos preguntar, de manera sintética, ¿cómo identificas y diagnosticas a un paciente que está desarrollando toxicidad gastrointestinal debido al uso de los inhibidores del punto de control inmunológicos y si hay signos o síntomas clave que nos deben poner alerta? Muchas gracias, Marta. Bueno, lo primero, yo soy solo uno de los autores de este documento de posicionamiento, que es interesante porque efectivamente, como comentabas, este es un grupo farmacológico que cada vez se emplea más en terapia del cáncer, hasta ahora en cáncer avanzado, pero que cada día viene nueva evidencia acerca de su utilización en fases más precoces de enfermedades, de diversas enfermedades oncológicas. Por tanto, cada día vemos más en nuestras consultas. El síntoma más frecuente que tienen los pacientes con toxicidad gastrointestinal por inhibidores del puesto de control inmune es la diarrea, y es el que debe alertarnos acerca de la posibilidad de que el paciente tenga colitis o enterocolitis inmunomediada, que es una complicación potencialmente fatal y que debemos identificar pronto. Tenemos que tener en cuenta también que hay algunos factores de riesgo, por ejemplo, como tú has comentado bien antes, la enfermedad inflamatoria intestinal de base o la combinación de dos o más de estos fármacos con diferente mecanismo de acción, que deben hacernos estar bien alerta acerca de la posibilidad de esta complicación. Pero en cuanto un paciente tiene diarrea, aunque sea una diarrea leve, que muy probablemente no esté determinada por la aparición de enterocolitis, de inflamación propiamente dicha, esto debe llevarnos a sospecharlo y a intentar identificarlo de forma precoz. En este sentido, la calprotectina fecal es un marcador realmente útil para identificar a los pacientes que desarrollan esta complicación, que muchas veces ocurre de forma muy variable, desde 2 semanas después de empezar el tratamiento hasta incluso 3 o más meses después del mismo, ¿no? Como digo, la calprotectina fecal es realmente útil para cribar a los pacientes con diarrea que tengan o no inflamación intestinal, pero en caso de que el paciente tenga confirmación bioquímica de un proceso inflamatorio en intestino delgado y colon, a la mínima que tenga ciertos determinantes de potencial mayor gravedad, la colonoscopia sigue siendo realmente útil para confirmar el diagnóstico, para descartar complicaciones concomitantes fundamentalmente infecciosas. Estos pacientes tienen sobreinfección por CMV o sobreinfección por Clostridium difficile, al igual que ocurre en la enfermedad inflamatoria intestinal, y luego para estimar la topografía de la enfermedad, desde luego, pero también su gravedad, porque sabemos que la presencia de úlceras en la endoscopia de pacientes con enterocolitis inmunomediada es un factor pronóstico, de mal pronóstico en este caso, muy, muy importante, que debemos tener en cuenta. Desde luego que el manejo de estas toxicidades va a requerir un enfoque multidisciplinar. Luis, ¿cómo crees que deberíamos coordinarnos entre los distintos especialistas, como los oncólogos, hepatólogos, gastroenterólogos y otros, para asegurar un tratamiento eficaz y seguro para estos pacientes? Yo creo que es fundamental el contacto estrecho entre nosotros y los oncólogos, entre otras cosas porque uno de los objetivos fundamentales es que el paciente pueda seguir recibiendo la inmunoterapia, ¿no? Porque de ello depende muchas veces su supervivencia a muy corto plazo. Insisto, estamos hablando de pacientes con enfermedades oncológicas metastásicas cuya última línea de tratamiento a veces es esta inmunoterapia, con lo cual es fundamental que nosotros identifiquemos y tratemos de forma precoz las complicaciones de cara a que el paciente
paciente en un futuro más o menos inmediato pueda reiniciar el tratamiento con agentes inmunoterápicos. Y para esto es fundamental la coordinación estrecha. Para esto es fundamental que nuestros, y esto hablo ya de casi nuestra experiencia personal, que nuestros gastroenterólogos de guardia, endoscopistas de guardia sepan que si un oncólogo nos pide una colonoscopia por una sospecha de colitis inmunomediada, la hagamos en el servicio de urgencias, una rectoscopia, igual que cuando haces una rectoscopia por un brote agudo grave de colitis corticorrefractario, por ejemplo. Para esto también es fundamental que insistamos que los oncólogos deben poder pedir calprotectina, que esto no en todos sitios es así, para que puedan identificar de forma rápida a los pacientes con más riesgo de desarrollar colitis inmunomediada clínicamente relevante. E insisto, prestar todo nuestro apoyo, toda nuestra disponibilidad y toda la coordinación que podamos para tratar de la forma más rápida y eficaz posible a estos pacientes tan complejos y tan delicados. Desde luego que queda claro la importancia y la urgencia y rapidez en el abordaje de estos pacientes. Y te queríamos preguntar sobre tratamientos. Sabemos que hay terapias inmunosupresoras clave para el manejo de estas toxicidades. Luis, ¿cuándo decides iniciar un tratamiento inmunosupresor como los corticoides? ¿Qué factores consideras para determinar la duración? ¿Y cómo decides si es necesario escalar otras opciones como por ejemplo los fármacos biológicos? Pues mira, Marta, yo siempre planteo que la colitis inmunomediada es una enfermedad inflamatoria intestinal de causa conocida y que debemos tratarla igual, salvo con la excepción de que en casos de colitis grave se debe suspender el fármaco que ha producido el efecto secundario de forma transitoria. Lo ideal es que sea de forma transitoria, pero por lo demás lo debemos tratar igual que tratamos una colitis ulcerosa, porque la mayor parte de estos pacientes tienen fenotipos de la enfermedad más parecidos a la colitis ulcerosa. La enfermedad ileal aislada, por ejemplo, es mucho más rara. Y en este sentido la indicación de corticoide normalmente la establecemos en función de la gravedad y de la ausencia de respuesta a medidas básicas de cualquier diarrea asociada a quimioterapia. Pero yo creo que debemos identificar, vuelvo a insistir en la identificación precoz de la inflamación, y para esto la calprotectina, como he dicho antes, es realmente útil para instaurar un tratamiento esteroideo, en este caso de forma relativamente precoz, porque tenemos poca evidencia, por ejemplo, de eficacia de fármacos de primera línea de enfermedad inflamatoria como mesalazina. Los corticoides para estos pacientes son la primera línea de tratamiento cuando tienen criterios de inflamación, de actividad inflamatoria, insisto, determinada bien por calprotectina o bien por colonoscopia en caso de que el caso sea grave. Y en este sentido podemos utilizar corticoides orales o incluso corticoides intravenosos, al igual que hacemos en los brotes graves de enfermedad inflamatoria intestinal idiopática, vamos a decir. En caso de criterios de corticodependencia o de corticorefractariedad, los fármacos más estudiados en este contexto son fármacos biológicos. Hay experiencia y aquí también tenemos que tener en cuenta que toda la evidencia de la que disponemos es una evidencia basada en estudios observacionales. No hay ensayos clínicos especialmente diseñados para ver qué fármacos son mejores en este contexto. Y con los fármacos con los que contamos más evidencia es con infliximab en primer lugar y con vedolizumab en segundo lugar, aunque también hay algún ensayo, hay algún estudio con ustekinumab. El poner uno u otro no sabemos. A veces tenemos que guiarnos un poco por la clínica, también tenemos que guiar por la necesidad de rapidez, por así decirlo. También tenemos que guiarnos por la posible influencia que pueda tener el tratamiento biológico sobre el pronóstico oncológico de los pacientes. Y esto, por ejemplo, podemos tener en cuenta en pacientes con melanoma metastásico, en el que probablemente infliximab pueda influir de forma más negativa que vedolizumab en el curso oncológico de la enfermedad. Pero insisto, estamos hablando de evidencia basada en series de casos y en ocasiones no excesivamente amplias. Pero el esquema general, para resumir, es corticoides si hay evidencia de inflamación, tratamiento con infliximab o vedolizumab en caso de criterios de corticodependencia o de corticorefractariedad, de forma similar a lo que hacemos en enfermedad inflamatoria idiopática, ¿no? Desde luego que como la incidencia está aumentando, seguro que la evidencia será mejor.
con el paso del tiempo, ¿no? Con otros fármacos, estudios de calidad, la verdad que son necesarios. Ojalá, porque además estos fármacos que hasta ahora reservamos para pacientes con cáncer estadio 4, en general con enfermedad metastásica, refractarias a líneas convencionales de tratamiento, cada vez se van a utilizar más en líneas precoces, cada vez se van a utilizar más incluso como primera línea de tratamiento, porque tiene una eficacia extraordinaria, y entonces estos son efectos secundarios que vamos a ver cada vez más. Luis, teniendo en cuenta que la cirugía es una opción en algunos casos más grave, ¿cuándo consideras que la cirugía es la única opción viable en un paciente con esta toxicidad? ¿Y cómo determinas el momento óptimo para recomendarla? Pues esta es una pregunta muy compleja, Marta. Lo que sabemos es que hasta la fecha el único escenario en el que se ha contemplado la colectomía en estos pacientes es en los casos de perforación, que sabemos que es una complicación descrita en casos de colitis inmunomediada grave. Hablar de colectomía en enfermedad refractaria, no hay información en la literatura acerca de esto, pero yo creo que pueden aplicarse los mismos esquemas que utilizamos en enfermedad inflamatoria idiopática, pero lo que sabemos es que de momento las series de colitis inmunomediada que han incluido casos que han necesitado colectomía han sido por perforación. Gracias por esclarecernos esto, Luis. Vamos a ir terminando, pero nos interesa mucho saber que una vez que hemos controlado la toxicidad, ¿qué estrategias de mantenimiento vas a recomendar para minimizar el riesgo de recaídas o futuras complicaciones? Y si existen medidas preventivas que pueden adoptarse al iniciar esta terapia con los inhibidores del punto de control inmunológicos. Otra pregunta compleja, Marta, porque clásicamente cuando un paciente tenía colitis, especialmente si tenía colitis grave, se interrumpía la inmunoterapia y no se volvía a retomar. Pero como decía al principio, uno de los objetivos fundamentales del tratamiento de la colitis por inmunoterapia es que el paciente vuelva a su tratamiento, que es el que le va a proporcionar un aumento significativo de supervivencia y el que le va a proporcionar calidad de vida. Con lo cual es importante que nos empecemos a plantear ya desde el principio la posibilidad de estrategias de mantenimiento. Se ha sugerido, y nuestro documento conjunto sugiere la discontinuación permanente en caso de casos que hayan sido graves de enterocolitis inmunomediada, pero se puede reiniciar en casos seleccionados, pero se podría recomendar un tratamiento de mantenimiento, y así lo hacemos muchos de nosotros en nuestra práctica clínica, con infliximab o incluso con vedolizumab, que probablemente tenga un mejor perfil de seguridad y menos influencia en el pronóstico oncológico del paciente a largo plazo, insisto, con el objetivo fundamental de poder reiniciar la inmunoterapia y que el pronóstico oncológico del paciente se optimice. Desde luego que eso es una esperanza para ellos, si no la alternativa es mal. Luis, para finalizar, ¿cómo crees que evolucionará el manejo de la toxicidad por estos fármacos en los próximos años, especialmente en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, y qué avances o cambios esperas ver en el futuro? Yo creo que sería fundamental disponer de evidencia científica de mejor calidad. Sería ideal, aunque sé que no es fácil plantear ensayos en este contexto, tener ensayos clínicos controlados, aunque sea que comparen dos opciones terapéuticas en cuanto a seguridad, en cuanto a eficacia, en cuanto a influencia sobre el pronóstico oncológico de estos pacientes. En este sentido, creo que llevar a cabo ensayos clínicos de colitis inmunomediada, que como digo va a ser una complicación cada vez más frecuente en nuestro día a día, sería fundamental. También yo creo que es importante establecer factores pronósticos tanto para introducir tratamiento esteroideo o biológico de forma precoz como para saber cuándo retirarlo. Tenemos en cuenta que hay pacientes en los que persiste, y esto está descrito en múltiples series, en los que persiste la colitis inmunomediada una vez retirado el inhibidor del puesto de control inmune, y tenemos que saber qué hacemos, qué va a pasar con estos pacientes en el medio o largo plazo, porque lo desconocemos. Luis, agradecerte que nos hayas ayudado tanto en este tema, que todavía quedan muchas cosas por hacer. Es un tema que acaba de iniciarse, pero que nos prepara para el futuro. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias a ti, Marta. Los podcasts de GTQ están patrocinados por Vifor. Suscríbete a nuestro canal para seguir toda la actividad de nuestra sociedad.